Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ricardo Barrera, coach en PNL, y hoy he decidido tener este podcast, este video, con el propósito de compartamos información acerca de lo que significa el liderazgo. Liderazgo sobre todo en estos tiempos donde hoy el coronavirus, donde el COVID-19 nos hace pues una condición, nos hace vivir una condición totalmente diferente a como la vivíamos a inicios del 2020. Hoy por hoy tenemos una coyuntura y una situación en diferentes áreas de nuestra vida que nos impulsa, nos obliga o nos motiva, según como lo quieras mirar, a emprender nuevas decisiones, a tomar acciones distintas y a vivir obviamente en una coyuntura totalmente diferente. Puede ser en términos de salud, en términos de relaciones, en términos de finanzas, en términos del manejo de las emociones, en el plano laboral, en el plano económico. Sea como fuese, hoy esta circunstancia nos invita a ir a un siguiente nivel. Y como dije, yo lo pido mirar como una invitación, pero también puede ser una obligación. Porque quieras o no, esto está ocurriendo. Y quieras o no, necesitarás rediseñarte si es que realmente quieres salir adelante y estoy seguro que así lo quieres hacer. Y es por esto que creo que es conveniente que hablemos del liderazgo. ¿Qué es el liderazgo? Durante muchos años se han escrito un sinfín de libros acerca de lo que significa el liderazgo. Y claramente hay diferentes tipos de liderazgo, diferentes estilos. Hoy no quiero sentarme a hablarte desde un juicio, desde un paradigma. Hoy no quiero pretender enseñarte nada de lo que yo pueda entender que es el liderazgo. Básicamente lo que quiero es contarte desde mi historia, desde mis experiencias, desde mis vivencias, qué es lo que ha significado el liderazgo para mí y que a través de ello tú puedas rescatar lo que mejor funciona y que puedas poner en práctica en tu día a día. Para ello quiero hablar de tres pilares que para mí son importantísimos en el liderazgo. Y uno de ellos tiene que ver con el nivel de compromiso. ¿Qué tan comprometido estás con lo que quieres generar para tu vida? Es que va a determinar un liderazgo genuino, no solo para ti, sino para influenciar a las personas que tengas más cerca o a tu alrededor. Y es que finalmente para mí eso es el liderazgo, influenciar y esperemos que sea de manera positiva porque también es posible influenciar de manera negativa. Y ni malo ni bueno. Cada quien hace lo mejor que puede para aprender a ser cada vez más feliz. Sin embargo, el nivel de compromiso que tengas va a determinar y va a ser clave en la búsqueda de los resultados que obtengas. Hace algunos 8 años atrás, cuando yo empezaba mi carrera como coach, decidí empezar a explorar y a averiguar diferentes cosas de lo que a mí significaba convertirme en un coach. Yo en ese entonces, administrador hotelero de profesión, estudiaba en la universidad y había decidido tener una carrera universitaria como cualquiera, quizá como tú también, o técnica. El punto es que cuando estudiaba esta carrera sentía que quizás no era el lugar donde quería desarrollarme. Y a pesar de que ya venía trabajando en hoteles o en restaurantes y que sentía un cierto grado de conexión por las personas, no me encontraba contento. De hecho, miraba en mis resultados, en mi salud, en mis deudas, en mis relaciones quebradas con papás, con mi hermano o con mis parejas de ese entonces, resultados que claramente me mostraban que quizás no estaba siendo la mejor versión de mí y que no estaba teniendo pues esa motivación para hacer las cosas. Y es por eso que hace ya 8 años encontré a través de una empresa de redes de mercadeo en ese entonces, decidí emprender ese modelo de negocio y gracias a ello descubrí algo que se llama el desarrollo y crecimiento personal. Gracias a ese tipo de orientación, de libros, de textos, de conferencias, de talleres, encontré que había todo un camino hacia el descubrimiento y el crecimiento de las personas. Y al entrar en contacto con speakers, entrenadores y coaches es que encontré el sentido y el propósito de mi vida. Al verlos a ellos moderar, de hecho recuerdo mucho una convención en Cartagena, con un escritor muy famoso, Camilo Cruz, el que escribió La Vaca o El Factor X. Cuando estuve en esta conferencia y pude ver la manera en cómo él podía llegar a ese, éramos como 1000 personas reunidas allí, cómo podía llegar y tocar la vida de cada persona, pero no porque estuviera hablándote directamente a ti, sino le hablaba a la masa, pero la manera en cómo se comunicaba, la manera en cómo abordaba, la forma en cómo trabajaba, parecía que sí estuviera hablándote a ti individualmente. Y realmente generó un punto de quiebre para mí, fue un grado de conexión tan alto que cuando lo vi a él puesto en tarima, dije, yo quiero hacer lo que él hace.
Yo quiero impactar así en la vida de las personas de forma positiva, pero no porque les muestre cómo vivir, simplemente quiero tener algunas herramientas que les permitan a ellos encontrar soluciones, como Camilo Cruz en ese entonces encontraba herramientas para encontrar soluciones para mí mismo. Es así que a partir de ahí empecé a desarrollarme, a investigar, a averiguar, a estudiar qué era lo que significa ser conferencista, qué es lo que significa ser un coach, a sacar mi certificación, a estudiar. Y a medida que iba avanzando, sentía que estaba genuinamente comprometido con la meta, que era convertirme o aspirar a convertirme en esa persona. Y claramente fue difícil en el camino. Al inicio, como ya te contaba, no tenía dinero, estaba quebrado y entonces empezar un estudio, una certificación en estos tipos de coaching puede llegar a ser algo costoso y yo no disponía de ese dinero. Sin embargo, estaba tan comprometido con la meta, estaba tan comprometido con esto a lo que yo aspiraba a ser, a lo que aspiraba a convertirme, que encontré y busqué todos los mecanismos necesarios para hacer mío ese sueño. Y realmente recuerdo muchas historias cuando aquí en el Perú usamos un medio de transporte, que son las combis, que son el transporte público. Y recuerdo en muchas ocasiones, pero una en particular, donde me tocó caminar una distancia importante, cerca de unos 7 kilómetros, buscando al filo de las pistas 10 o 20 céntimos, que era lo que hacían falta para completar el dinero que necesitaba para movilizarme de un punto hacia mi casa. Realmente fue una sensación y una experiencia muy frustrante en esos momentos, porque buscaba estas monedas que normalmente usan los cambistas para pagarle a los lateros, que son las personas que le van mostrando cómo van en la ruta que están haciendo en el día a día. Y muchas veces esas monedas quedan regadas en el piso. Yo al saber esto, caminaba por una avenida muy conocida aquí en el Perú, que es la Javier Prado, buscando estas monedas, porque eso era lo que necesitaba para volver a casa. Frustrado, angustiado, llorando incluso, porque sentía que la vida que vivía no era la que quería. Pero estaba convencido y me decía a mí mismo que quería convertirme en esa persona que sabía que podía, pero que ante esa coyuntura pues era muy retante y era muy difícil. Había muchos pensamientos en mí que me decían que no lo iba a lograr. Sin embargo, creía y estaba totalmente convencido y comprometido con la meta que esta vez me había puesto y que a diferencia de mis estudios universitarios en la carrera de administración hotelera, pues había un grado de compromiso genuino, auténtico, que realmente me motivaba y me inspiraba. Era como algo dentro mío que me llamaba y me decía, por ahí es. Y es que lo primero, como te decía, que quería hablar en cuanto a pilares de liderazgo es estar totalmente comprometido con un propósito, algo que genuinamente te mueva, que dentro tuyo te diga por ahí es, y que avances, y que a pesar de las circunstancias o las dificultades o los retos, pues estés tan comprometido contigo y con esta meta que simplemente busques la forma de conseguirlo, a pesar de que a veces se convierta un tanto retante. El segundo pilar del que quiero hablarte es el rediseño constante. Cuando uno quiere desarrollarse en el mundo del liderazgo, quiere liderar diferentes cosas, tiene que empezar a aprender a rediseñarse constantemente. Y hoy la vida, a través de la situación del aislamiento, del COVID-19, nos invita, nos empuja a rediseñarnos, a tener que parar y encontrar nuevas formas de conseguir los resultados que deseamos para nosotros o para nuestras familias. Yo lo entendí en una experiencia muy puntual en mi vida y es que yo ya llevaba un cierto tiempo como coach, ya venía de manera empírica y de manera a modo emprendedor, llevando algunos talleres con algunas empresas, apoyando a algunas personas de manera individual. Ya estaba en ese camino, pero aún no sentía que era la versión en la que quería convertirme. Sin embargo, ya había arrancado y obviamente no me detenía ante nada. Quizá aún no tenía todos los estudios que hoy puedo tener o las certificaciones que hoy tengo. En esos momentos no lo tenía, pero ya tenía algunos cursos y muchas horas de vuelo, muchos libros leídos, muchos talleres asistidos, que me hacían sentir la certeza de que estaba por el lugar correcto. Y es así que se abre la oportunidad de trabajar aquí en el Perú en una empresa muy reconocida y quizás una de las mejores en el rubro del coaching y el desarrollo y crecimiento personal. Yo estaba muy feliz por esta situación porque al día siguiente de un día en particular, no recuerdo el día, pero era un día en el que había tenido esta conversación y al día siguiente yo tenía una entrevista laboral para pertenecer y para ser parte ya de esta empresa. Entonces estaba muy emocionado
Y en ese entonces jugaba al fútbol. Y los que me conocen saben que soy un apasionado del fútbol. Me encanta. Jugaba en una liga en Barranco, fútbol 11, ya a mis 28 años en ese entonces. Un tanto de fútbol amateur, pero era algo que a mí me apasionaba. Ponerme en los chimpunes, pertenecer a un equipo, ser parte de un comando técnico y jugar, era algo que me gustaba muchísimo. Pues la cosa es que ese mismo día, cuando recibía la llamada de que tenía la entrevista al día siguiente, ese mismo día en la noche tenía un partido importante con el equipo. Llegué a Barranco como siempre, acompañado de la que en ese entonces era mi novia, hoy mi esposa, y pues estaba muy emocionado, era feliz, estaba en un estado de mucha felicidad. Bueno, ese partido arrancó, a mí no me tocó ser el titular en ese momento, me tocó arrancar como suplente y eso para mí despertaba mucho más expectativa e interés. Estaba totalmente involucrado en esperar el momento en el que el técnico volteara la banca y me viera como una posibilidad para empezar a jugar. Seguía pasando el tiempo, acabó el primer tiempo y el entrenador tiene una conversación conmigo donde me dice, quiero que sepas que vas a entrar, así que ve calentando. Arrancó el segundo tiempo, yo ya estaba en el proceso de calentamiento y él viene y se me acerca y me dice, Ricardo, es hora de que entres, así que ¿estás listo? Y yo le digo que estaba más que listo. Hacen el cambio a los 5 o 7 minutos del segundo tiempo, yo ingreso al campo, muy contento, con una euforia, una pasión que no sé si la compartas, pero yo en esos momentos la sentía porque soy muy fan del fútbol. Y en esos momentos empecé a jugar. Tuve contacto con la pelota un par de veces y me sentía súper bien, me sentía rápido, me sentía ligero, bastante claro con lo que quería hacer con la pelota. En esos 2 o 3 movimientos que hice, las cosas me salieron bien, pases certeros, estaba muy contento. Al cabo de unos 10 minutos de haber estado y de arrancar a jugar con toda la euforia, lanzan un pase en profundidad para mí, yo corro, sale el defensor, logro hacerle un movimiento para esquivarlo y él me comete una falta. Pero dado a la velocidad que yo iba, esta falta hizo de palanque en mí. Lo único que recuerdo en esos momentos es que salí volando por los aires. Y luego aterricé, aterricé en el campo y lo que sentí en esos momentos era mucho dolor, como si me faltara el aire. No sabía qué pasaba, estaba como aturdido. La gente se me acercaba a ver qué estaba sucediendo, algunos de mi propio equipo y otros del equipo rival. Yo suspendido en el piso, faltándome el aire, pues decía en mi mente, ya está, levántate y vamos y sigue. Pero no podía. Había algo que sentía que me producía mucho dolor. En esos momentos empecé a tomar conciencia de que era eso que me estaba produciendo dolor y pues empecé a sentir en el hombro una gran molestia. Así que con mucha dificultad me paré y noté que no podía seguir jugando. Le dije al entrenador que por favor me cambiara. En esos mismos momentos me cambió y cuando salí del campo sentía tanto dolor y empecé a tocarme el hombro y me di cuenta que sentía como si se me hubiese zafado. Entonces yo pensando y con la adrenalina del momento y con toda la pasión que me caracteriza, quería y le decía al técnico, por favor, acomódame el hombro, creo que me lo he dislocado. Acomódalo para volver a jugar. Y era mi vehemencia, era mi pasión, pero sentía gran dolor. El técnico, no sé si bien o mal, simplemente me dijo, no sé cómo hacer esto, quizás lo mejor es que vayas al médico. Y bueno, con todo ese dolor me despedí de los chicos, haciendo creer como que no pasaba nada, pero dentro mío me dolía horrible. Caminé, me encontré con mi novia me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Le dije, no sé, me duele mucho el hombro, vamos a la clínica. Y en ese momento simplemente me desvanecí, me desmayé, producto del tremendo dolor que estaba sintiendo. Lo que recuerdo es que en ese entonces ella muy desesperada quiso ayudarme, vinieron algunas personas que estaban por allí cerca, me ayudaron a pararme, me llevaron a la clínica, ya junto con mis padres, junto con mi novia, y lo que me dijeron en la clínica en esos momentos era que que me había luxado el hombro. La luxación de hombro es una especie de rotura de clavícula. O sea que la clavícula estaba desfasada de su lugar, que se había movilizado. Y lo que me decía el médico en esos momentos era que tenía que operarme, que iba a tener que estar inmovilizado probablemente unos 3 meses entre la operación y los clavos. Claramente fue una sensación muy difícil para mí porque era parar todo. No solo el juego, no solo el fútbol, era parar
todo, mis metas, mis sueños y sobre todo perder la oportunidad de empezar pues una nueva carrera en una empresa en la que yo creía que podía usar como plataforma para crecer en este nuevo comienzo de mi carrera como coach. Fue una noticia muy difícil, fue devastador. Sentía que en esos 3 meses, no solo por lo doloroso que iba a ser la operación y por tener que estar en cuidados intensivos con los clavos y inmovilizado 3 meses, era bastante duro. No sabía cómo manejar la situación. Sin embargo, algo dentro mío me dijo, ¿sabes qué? Y ya usando las herramientas que tenía en ese entonces, quizá hay un propósito mayor para esto. Así que simplemente acéptalo y disponte. Da lo mejor. No puedes hacer nada para cambiarlo. No sé si fue un error o no, pero trae un aprendizaje para ti. Así que disponte a recibirlo. Y en esos momentos, como arte de magia, mientras hacía este proceso de introspección, veía en la televisión el reportaje de una persona que era prima de uno de los mentores míos en coaching, que estaba teniendo una entrevista y que hablaba justamente de aprender a aprovechar las oportunidades que la vida te daba y que normalmente te las da como retos. Entonces yo sentía que era un mensaje para mí en base a lo que estaba pensando en esos precisos instantes. Bueno, para no ser larga la historia, en esos momentos llamé a la persona que me había citado a la entrevista y le tuve que contar que no iba a poder. Ese mismo día visité a otros 2 médicos, traumatólogos, para tener una opinión diferente y saber si genuinamente necesitaba operar. Estas otras 2 personas me dijeron que no era necesario, pero que eso sí, que iba a vivir toda mi vida con el hombro luxado, o sea, con el hombro zafado en su lugar, que iba a haber ejercicios que no iba a poder hacer, natación, levantamiento de pesas, que mi vida no iba a ser la misma, porque la luxación iba a estar ahí y que podría no operarme y todo bien y podría tener actividad y levantar cierto peso, pero en actividades físicas o deportivas no iba a ser posible. También fue devastador porque me gusta mucho hacer deporte. Sin embargo, para mí ya ahí todo había cambiado. Cuando él me decía eso y al saber que no necesitaba operarme, para mí era una bendición. Y lo primero que hice en esos momentos, a pesar de que eran cerca de las 10 de la noche, cuando salí del segundo consultorio, del segundo traumatólogo, fue llamar a la persona de recursos humanos en ese entonces de esa empresa y decirle, ¿sabes qué? No necesito operarme y puedo mañana mismo ir a esa entrevista. Sabía perfectamente que nada se iba a interponer entre mis sueños, que a pesar de que sí, dolía y el umbral del dolor era muy duro, y solo aquel que se luxó alguna vez el hombro así sabe a lo que me refiero, con un cabestrillo en el brazo sin poder moverlo, estaba dispuesto a ir a tener esa entrevista, porque sabía que era un siguiente paso para mí en mi desarrollo y crecimiento como coach. Claramente mis padres me decían, oye, cuídate, vamos, tranquilo, paso a paso, ya habrán otras oportunidades, pero algo dentro de mí me decía, no, este es tu momento. Así que lo tomé así, lo recibí así, y al día siguiente estuve en esa entrevista. Y al día siguiente tomé ese puesto. Y ese mismo día empecé a trabajar con cabestrillo, con dolor, medicado, pero con una llama encendida dentro mío que me decía, este es el camino. Sigue adelante. Porque si te paras desde la víctima, si te paras desde el culpar a todo lo que ocurrió para no avanzar, puede ser una decisión, pero será más de lo mismo. Yo recuerdo, venía quebrado, venía de muchos aprendizajes y no estaba dispuesto a seguir ahí. No estaba dispuesto a seguir pasando eso. Así que agarré y dije, esta es mi oportunidad y la tomé. Fue difícil, sí. Doloroso, sí. Retante, sí, porque no solo paró el dolor en un día, me tomó varios días. Y por eso es que creo que el rediseño es constante. No solo porque me hizo tomar conciencia de que las oportunidades están ahí y que hay que aprender a tomarlas, o incluso cuando a veces es un tanto retante, difícil o doloroso, sino también que decidí aceptar esta nueva condición de mi hombro, pero no me dejé vencer. Y ya casi 3 años después de esa experiencia, hoy sigo con el hombro dislocado, pero hoy entreno con absoluta normalidad. Inclusive me dediqué a hacer CrossFit en algún tiempo y logré levantar pesas, logré nadar, y seguí jugando al fútbol porque es algo que me apasiona y que la alegría que siento ahí no me la quita nadie. Es retante, sí. Es difícil, sí. Pero lo acepto y me rediseño. Y es por eso que para mí es el segundo pilar muy importante.
para lo cual te invito a pensar qué vas a hacer ahora para rediseñarte. Hoy la situación te invita a hacerlo, te obliga quizás, pero te invito a pensar que es una invitación, que no es una obligación, y que tú puedes rediseñarte a pesar del reto, de la dificultad o del dolor. Y lo tercero que quiero contarte en estos temas de liderazgo, para mí, es aprender a tener metas claras, pero por supuesto disfrutar del camino. Creemos a veces que el liderazgo es tener metas, ir por ellas, pero cuando no las conseguimos nos frustramos o nos sentimos mal. Y es que también es importante entender que el proceso que te lleva a obtener la meta es igual de importante como conseguirla. El proceso de alcanzar la meta es clave, pero es tan clave como disfrutarte del camino. Porque si no aprendes a disfrutarte del camino que te lleve a la meta, lo peor que te pueda pasar es que la consigas. Porque cuando llegues ahí, si no disfrutaste el camino, pues sentirás que no valió nada. Y querrás ponerte otra meta. Y está bien porque seguirás avanzando, pero sabes, nunca sentirás esa gratitud o esa sensación de satisfacción, de saber que estás superando retos, pero que te estás disfrutándolo. O sea, estás disfrutando. Y eso es lo tercero que quiero decirte. Ten meta, pero disfrútatela. En mi camino, cuando arranqué contándote esta historia personal, pues te conté que no iba bien, te conté que no tenía muy buenos resultados en ámbitos de emprendimiento, de finanzas, de parejas, de salud. Hoy por hoy puedo decirte que sigo teniendo muchas metas. Hoy por hoy sigo trabajando en construir un matrimonio, una relación saludable. Sigo trabajando en construir finanzas saludables. Pero hoy siento que he aprendido. Porque cada reto, cada crisis, tanto el quebrar, las deudas coactivas en los bancos en algún momento, me hicieron descubrir y aprender de que podía ser una persona con inteligencia financiera. Y gracias a eso, hoy por hoy, tengo un porcentaje de ahorro y sigo trabajando en ello. Aprendí a diversificar. Hoy, gracias a las experiencias que tuve con mis parejas anteriores, hoy aprendí a amarme más y en consecuencia puedo amar de una mejor forma a la persona que hoy me acompaña. Y si algún día decidimos que no nos acompañamos, pues también será maravilloso y disfrutaremos y agradeceremos por todo lo que caminamos juntos. Y lo mismo con el términos de profesión. Aprendí a hacer mío mi desarrollo y crecimiento profesional, a ir por más, pero a disfrutarme de los retos. Espero que este video te haya servido, que este audio te haya servido. Y quiero resumir esto con estos 3 pilares que para mí son muy importantes para empezar a generar liderazgo. El primero, el nivel de compromiso. Nivel de compromiso contigo mismo hacia lo que quieres conseguir, pero que sea un compromiso genuino, responsable y comprometido. Segundo, un rediseño constante, porque la vida es cambiante, porque constantemente estamos rediseñándonos ante diferentes situaciones. Y si no aprendes a hacerlo, cada cambio te va a pegar y te va a golpear. Y recuerda que toma un tiempo aprender a adaptarse, que es de 3 a 6 meses aproximadamente. Y que este tiempo es salir de la zona cómoda. Y al salir de la zona cómoda, pues es un espacio muy difícil, muy retante. Pero si lo consigues, vas a aprender a amarte más porque estás desarrollando nuevos valores, nuevas competencias, nuevas cualidades que te van a permitir conseguir una mejor versión de ti mismo. Y eso es maravilloso. Eso, en otras palabras, es autoestima y amor propio. Y lo tercero que quiero decirte es que tengas metas claras, ve por ellas, pero por favor disfrútate el camino. Disfrútate el camino porque todo lo que hay dentro de él, las victorias privadas, las victorias públicas, los pasos pequeños, los pasos grandes, los grandes retos, cuando lloras, cuando sufres, cuando te alegras, cuando triunfas, todos ellos hacen parte vital del camino hacia la obtención de un resultado, del camino hacia la obtención de una meta. Créeme que si te dispones a aceptar todo lo que viene en el camino, cuando llegues a la meta, porque vas a llegar, si es que decides aceptarlo así y disponerte a aprender de todo, cuando logres la meta y la recibas, la sensación de gratitud, la sensación de realización va a ser extraordinaria y, por supuesto, un suficiente cimiento para ir por una meta mucho más grande. Así que espero que este audio y este video te hayan servido en términos de liderazgo. Para mí es un enorme placer poder acompañarte en estos días y a través de estas pantallas o a través de este audio acercarme y conectarme un poco más contigo. Espero que mi historia de vida hasta aquí
haya podido llevarte a obtener cosas importantes, que hayas podido rescatar cosas valiosas y que hoy le aporten a tu día a día. Así que conmigo es un gusto y nos vemos hasta la próxima. Chao.